Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hace unos días hice un vídeo que os gustó mucho. En él os hablé de universos paralelos. Os lo dejo por aquí arriba. En ese vídeo os hablé concretamente del multiverso mosaico y del multiverso inflacionario. Del multiverso mosaico te expliqué, en resumen, que si nuestro universo fuese infinito, debería dividirse en un mosaico de regiones que no pueden verse entre sí. Y esto es simplemente porque las regiones están demasiado separadas para que la luz haya cruzado la distancia que les separa. En cambio, del multiverso inflacionario, en resumen comenté que con la inflación eterna se podría crear un multiverso a partir de una serie interminable de Big Bangs. Pero bueno, todo eso es un poquito más complejo, así que si aún no lo has visto, ves a verlo. Y hoy te voy a hablar de, no dos, sino otras 3 posibilidades de multiversos según la física teórica. Y es que muchos de vosotros me pedisteis más, y por eso, de eso hablaremos hoy. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Después de ver el multiverso mosaico y el multiverso inflacionario, otro tipo de multiverso llamado el multiverso de selección natural cósmica evita lo que algunos ven como lo resbaladizo del multiverso inflacionario, ofreciendo una solución al problema de ajuste sin invocar al principio antrópico, que es lo que hacía el multiverso inflacionario. Pues bien, en resumen, según el multiverso de selección natural cósmica, o también llamado teoría de los universos fecundos, un universo madre puede dar a luz universos bebés. Sí, así como lo oyes. Esta teoría fue formulada por Lee Smolin, un físico teórico neoyorquino que ha dedicado su vida al estudio de la gravedad cuántica, la cosmología y la teoría cuántica. Así, en 1992 propuso que los universos podrían reproducirse y evolucionar como los seres vivos. En la Tierra, la selección natural favorece la aparición de rasgos útiles como el correr rápido o los pulgares oponibles. Por cierto, nuestros pulgares oponibles fueron unos de aquellos avances en nuestra evolución que representó un punto de inflexión en nuestro desarrollo como especie, como también lo fue la adopción de la postura bípeda de forma constante, el desarrollo del aparato fonador y el aumento de nuestra capacidad craneal. Por ejemplo, el enhebrar una aguja es una de las habilidades que adquiere el ser humano con sus pulgares oponibles. Pero ojo, que el ser humano no es el único animal que presenta un pulgar oponible. De hecho, es una característica taxonómica de los simios y monos, aunque los koalas y las zarigüeyas también lo presentan. Pero el pulgar oponible del ser humano es el único que es completamente oponible. Es decir, el pulgar de la mano humana es completamente oponible a los otros 4 dedos. O sea, que puede tocar los demás dedos desde la punta hasta su base e incluso la parte superior de la palma de la mano. Y esta cualidad nos da a la mano de los humanos una ventaja evolutiva muy notable, ya que mediante esta función anatómica, el pulgar puede manipular objetos grandes apoyándose con la palma de la mano y objetos medianos o pequeños apoyándose con uno o más de los otros dedos, aumentando considerablemente la precisión con la que podemos manipular objetos respecto a otros primates. Curioso, ¿verdad? Pero ojo, que no hay que pensar que cada uno de estos hitos evolutivos apareció de la noche a la mañana, no, todo lo contrario. Pues bien, en el multiverso del que estoy hablando pasa más o menos lo mismo. Smolin argumenta que en el multiverso podría haber cierta presión que favorezca a universos como el nuestro. Él llama a esto selección natural cósmica. La idea de Smolin es que un universo madre puede dar origen a universos bebés que se forman dentro de él, pero el universo madre puede hacer esto solo si contiene agujeros negros. Y es que un agujero negro se forma cuando una gran estrella se derrumba bajo la fuerza de su propia gravedad, y lo hace aplastando todos los átomos hasta que alcanzan una densidad infinita. Piensa curioso que en la década de 1960, Stephen Hawking y Roger Penrose señalaron que este colapso, esta formación de un agujero negro,
es como un mini Big Bang a la inversa. Y esto le sugirió a Smolin que un agujero negro podría convertirse en un Big Bang, generando un universo completamente nuevo dentro de sí mismo. Si esto es así, entonces el nuevo universo podría tener propiedades físicas ligeramente diferentes a las del agujero negro que lo creó. Y esto es como las mutaciones genéticas aleatorias. Y por eso los hijos no son idénticos a los padres. Y si un universo bebé tiene leyes físicas que permiten la formación de átomos, estrellas y vida, también inevitablemente contendrá agujeros negros. Y eso significa que puede tener más universos bebés propios. Y con el tiempo, universos como este, universos con bebés, se volverán más comunes que aquellos sin agujeros negros, aquellos que no pueden reproducirse. Así, la idea de una evolución y una mutación de universos supone también la existencia de universos más primitivos, unos universos más simples. Pero, según expresa Smolin en La vida del cosmos, los universos dominantes podrían ser aquellos que poseyeran más agujeros negros. Pero bueno, hasta el día de hoy no hay evidencia de que este sea el caso. Los detalles de la idea son un poco confusos, pero Smolin señala que tiene una gran ventaja. Podemos probarlo. Sí, Smolin dice que en un futuro quizás todo esto se podrá probar. Pero no todos piensan lo mismo, claro, ya que lo imaginado por Smolin es altamente especulativo. Y a pesar de su nombre, no constituye exactamente o estrictamente hablando de una teoría científica, sino de una predicción, pues carece de pruebas y es incapaz de realizar predicciones que puedan ser contrastadas experimentalmente. Y por este motivo ha sufrido bastantes críticas, principalmente de tipo falsacionista, en el sentido de que las predicciones de Smolin no se pueden demostrar ni contradecir, y por tanto no son ciencia. Pero como os decía, Smolin dice todo lo contrario, ya que a estas fuertes objeciones él ha respondido que el estudio de los agujeros negros del universo conocido podrá afirmar o refutar sus opiniones teóricas. Ojalá lo veamos. Bueno, el segundo multiverso del que vamos a hablar hoy es el llamado multiverso Brana, un multiverso de nivel 2 según la clasificación de Max Tegmark, y que está basado en la teoría de cuerdas, y más concretamente en la teoría M y la cosmología de Branas, que es uno de los tipos de multiversos propuestos por Brian Greene. Y es que cuando la teoría de la relatividad general de Albert Einstein comenzó a llamar la atención del público en la década de 1920, mucha gente especuló sobre la cuarta dimensión que Einstein supuestamente había invocado. Y es que la gente se preguntaba qué podría haber allí, ¿un universo escondido tal vez? Pues bien, la realidad es que Einstein no estaba proponiendo una nueva dimensión. Lo que estaba diciendo era que el tiempo es una dimensión similar a las 3 dimensiones del espacio, y estas 4 dimensiones están entretejidas en una sola tela llamada espacio-tiempo, cuya materia se distorsiona para producir la gravedad. Por cierto, aquí os dejo un vídeo que hablo sobre el espacio-tiempo. Pero bueno, pese a lo que dijo Einstein, aún así otros físicos ya estaban comenzando a especular sobre dimensiones realmente nuevas en el espacio. La primera indicación de dimensiones ocultas comenzó con el trabajo del físico teórico alemán Theodor Kaluza. Y es que en un artículo de 1921, Kaluza demostró que, al agregar una dimensión adicional a las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Einstein, podía obtener una ecuación adicional que parecía predecir la existencia de la luz. Y eso, claro, parecía muy prometedor. Pero entonces, ¿dónde estaba esta dimensión extra? Pues bien, el físico sueco Oscar Klein ofreció una respuesta en el año 1926. Dijo que quizás la quinta dimensión estaba acurrucada en una distancia inimaginablemente pequeña, alrededor de 1000 millones de billones de centímetros. Piensa curioso que la idea de una dimensión enroscada puede parecer extraña, pero en realidad es un fenómeno bastante familiar. Y por eso te voy a dar un ejemplo. Imagínate una manguera de jardín. Una manguera de jardín es un objeto tridimensional, ¿verdad? Pero desde lo suficientemente lejos parece una línea unidimensional. Sí, unidimensional, porque las otras 2 dimensiones son muy pequeñas. Pues del mismo modo, nos lleva tan poco tiempo cruzar la dimensión adicional de Klein que no nos damos cuenta. Pues bien, desde entonces, los físicos han llevado las ideas de Kaluza y Klein
mucho más lejos con la teoría de cuerdas. Y aquí también os dejo uno de mis vídeos más antiguos donde me atreví a hablar de esta compleja teoría. Pero bueno, en resumen, las teorías de cuerdas son una serie de hipótesis científicas y modelos fundamentales de física teórica que asumen que las partículas subatómicas, aparentemente puntuales, son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico, que se llama cuerda o filamento. De acuerdo con estas teorías, un electrón no sería un punto, sin estructura interna, no, y de dimensión cero, sino una cuerda minúscula en forma de lazo, vibrando, en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. Vamos, una auténtica locura. De hecho, el planteamiento matemático de esta teoría no funciona a menos que el universo tenga 11 dimensiones, casi nada. Y en la versión moderna de la teoría de cuerdas, conocida como teoría M, existen hasta 7 dimensiones ocultas. Además, estas dimensiones no necesitan ser compactas. Pueden ser regiones extendidas llamadas branas, que pueden ser multidimensionales. Por cierto, branas es la abreviatura de membranas. Y según esta hipótesis, una brana podría ser un escondite perfecto para todo un universo. ¿Os acordáis de la película Interestelar? Pues eso. Así, la teoría M postura un multiverso de branas de varias dimensiones coexistiendo más bien como una pila de papeles. Y si esto es cierto, debería haber una nueva clase de partículas llamadas partículas de Kaluza-Klein. Algo que podríamos ver, tal vez, en un acelerador de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones. Que por cierto, como muchos sabéis, estuve visitando con mis amigos divulgadores de Senio y fue espectacular. Pues bien, según este metauniverso o metaverso, nuestro universo sería una brana tridimensional más flotando en un espacio de dimensiones más altas, pobladas por otras branas similares a la nuestra. Vamos, un lío de 3 pares de narices. La idea central es que nuestro universo está limitado a una brana de 3 dimensiones dentro de un espacio de dimensionalidad superior que se llama bulk en inglés, o también llamado mole o bulto en español. Y además puede haber otras branas con 3 dimensiones o más, moviéndose a través del bulk, y cada una de estas branas conforma un universo brana. Pero ojo curioso, si las branas chocasen, los resultados podrían ser monumentales, ya que posiblemente tal colisión podría haber desencadenado nuestro propio Big Bang. Alucina mandarinas. Además, también se ha propuesto que la gravedad, la única de las fuerzas fundamentales, podría filtrarse entre las branas, y esta fuga podría explicar por qué la gravedad es tan débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales. Y como dice la física teórica estadounidense, especializada en la física de partículas y cosmología, Lisa Randall, si la gravedad se extendiera sobre grandes dimensiones adicionales, su fuerza se diluiría. Piensa curioso que en 1999, Randall y su colega Raman Sundrum sugirieron que las branas no solo transportan la gravedad, sino que también la producen curvando el espacio. Y esto significaría que una brana concentra la gravedad de modo que se ve débil en una segunda brana cercana. Y esto también podría explicar el por qué podríamos vivir en una brana con infinitas dimensiones adicionales sin darnos cuenta. Y si esta idea es cierta, hay mucho espacio para otros universos. Muy loco todo, ¿verdad? Pues esperad a escuchar este. Ahora toca hablar del multiverso cuántico, un multiverso de nivel 3 según la clasificación de Max Tegmark, basado en la teoría de universos múltiples de Hugh Everett, y que es una de las varias interpretaciones dominantes en la mecánica cuántica, y que es otro de los tipos de multiverso propuestos por Brian Greene. Ya ves curioso que este físico teórico no para quieto. Pues bien, este multiverso se basa en la teoría de la mecánica cuántica, una de las más exitosas de toda la ciencia. Una teoría que nos explica el comportamiento de objetos muy pequeñitos, como son los átomos y sus partículas fundamentales constituyentes. Además, es una teoría que puede predecir todo tipo de fenómenos, desde las formas de las moléculas hasta la forma en que interactúan la luz y la materia. Y todo con una precisión fantástica. Y al final, la mecánica cuántica trata las partículas como si fueran ondas y las describe con una expresión matemática llamada función de onda. Y lo curioso es que cuando los físicos hacen una medición, solo ven una de esas realidades. Pero resulta que las otras también existen. Mola, ¿eh? Y es que la característica más extraña de una función de onda
es que permite que exista una partícula cuántica en varios estados a la vez. Esto se llama superposición. Pero ojo, que las superposiciones generalmente se destruyen tan pronto como medimos el objeto de alguna manera. Y es que una observación obliga al objeto a elegir un estado particular. Este cambio de una superposición a un solo estado, causado por la medición, se llama colapso de la función de onda. Pero el problema está en que esto no está realmente descrito por la mecánica cuántica, por lo que nadie sabe cómo o por qué sucede. Y ahora vamos a hablar de Hugh Everett, y es que este físico estadounidense, en su tesis doctoral del lejano 1957, sugirió que podríamos dejar de preocuparnos por la naturaleza incómoda del colapso de la función de onda y simplemente eliminarlo. Everett sugirió que los objetos no cambian de múltiples estados a un solo estado cuando se miden u observan, y que todas las posibilidades codificadas en la función de onda son igualmente reales. Y es que cuando hacemos una medición, solo vemos una de estas realidades, pero las otras también existen. Esto se conoce como la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Por lo tanto, para evitar el colapso de la función de onda, se debe crear otro universo. Pero Everett no fue muy específico sobre dónde están realmente estos otros estados. Así que en la década de 1970, el físico Bryce DeWitt argumentó que cada resultado alternativo debe existir en una realidad paralela. Sí, en otro mundo. Tela, ¿eh? Y ahora supón que eres un físico realizando un experimento. Un experimento en el que estás midiendo la trayectoria de un electrón. Así, en este mundo, en nuestro universo, este electrón va en una dirección, pero en otro mundo, el electrón va en otra dirección. Por lo tanto, eso requiere de un aparato paralelo para que pase el electrón y puedas medirlo. En resumen, para evitar el colapso de la función de onda, debes crear otro universo. Así, en opinión de DeWitt, cualquier interacción entre dos entidades cuánticas, digamos un fotón de luz que rebota en un átomo, puede producir resultados alternativos y por lo tanto universos paralelos. Como dijo DeWitt, cada transición cuántica que tiene lugar en cada estrella, en cada galaxia, en cada rincón remoto del universo, está dividiendo nuestra Tierra, nuestro planeta, en miles de copias. Pero claro, no todos ven la interpretación de los muchos mundos de Everett de esta manera, ya que algunos dicen que es en gran medida una conveniencia matemática y que no podemos decir nada significativo sobre el contenido de esos universos alternativos. Pero en cambio también hay otros que toman en serio, muy en serio, esta idea de que hay innumerables otros yos que se crean cada vez que se realiza una medición cuántica. Y es que, según los fans del multiverso cuántico, esto debe ser en cierto sentido real porque la teoría cuántica lo exige y la teoría cuántica funciona. O compras este argumento o no compras lo demás. Pero si lo aceptas, también debes aceptar algo bastante inquietante, y es que los otros tipos de universos paralelos, como los creados por la inflación eterna, son verdaderamente otros mundos. Por lo tanto, existen en otro lugar en el espacio y el tiempo o en otras dimensiones. Y estos universos pueden contener copias exactas de ti. Pero además, estos otros seres igualitos que tú no son otros, sino que eres tú realmente. Sí. De hecho, según esta teoría, no hay un tú significativo. Tú y yo, claro, nos estaríamos convirtiendo en seres distintos un número increíblemente grande de veces por segundo. Solo piensa en todos los eventos cuánticos que suceden cuando una sola señal eléctrica viaja a lo largo de una neurona en tu cerebro. En otras palabras, una idea que comenzó como una conveniencia matemática termina implicando que no existe la individualidad. Alucinante, ¿verdad? Y bueno, estos son los 3 multiversos que os quería explicar. Y claro, visto lo visto, entendería perfectamente tu escepticismo al respecto, pero ¿quiénes somos para juzgar qué es extraño y qué no? Y es que las ideas científicas se mantienen o caen no por cómo nos parecen, sino por pruebas experimentales. Y ese es el problema. Un universo alternativo está separado del nuestro y por definición está fuera del alcance y fuera de la vista.
Y así, por lo general, las teorías del multiverso no pueden probarse buscando esos otros mundos. Sin embargo, incluso si otros universos no pueden ser experimentados directamente, sí que podría ser posible encontrar evidencias para apoyar el razonamiento que hay detrás de ellos. Por ejemplo, podríamos encontrar pruebas contundentes de la teoría inflacionista del Big Bang. Y eso fortalecería, pero no probaría, el caso de un multiverso inflacionario. Y ojo, que algunos cosmólogos han propuesto que un multiverso inflacionario sí que se podía probar más directamente, ya que una colisión entre nuestro universo de burbujas en expansión y otro universo debería dejar rastros detectables en el fondo cósmico de microondas. Eso sí, si estuviéramos lo suficientemente cerca como para poder verlos. Del mismo modo, los experimentos previstos para el Gran Colisionador de Hadrones podrían buscar evidencias de las dimensiones y partículas adicionales implicadas por la teoría M. Y ojo, que algunos sostienen que la verificación experimental está bastante sobrevalorada. Y es que dicen que podemos medir la validez de una idea científica por otros medios, como por ejemplo si se basa en una lógica sólida creada a partir de premisas que sí tienen soporte de observación. Y finalmente, también podemos hacer predicciones estadísticas. Por ejemplo, podríamos usar la teoría inflacionaria del multiverso para predecir qué valores de las constantes físicas se esperarían en la mayoría de los universos, y luego ver si estos valores están cerca de lo que vemos. Pero bueno, lo que está claro es que en este momento todas estas ideas se encuentran en el límite de la física y la metafísica. Pero bueno, piensa curioso que quizás lo raro es tener un universo como el nuestro y ya está. Piensa curioso que Max Tegmark afirmó que es increíblemente difícil escribir una teoría que produzca exactamente el universo que vemos y nada más. Y ojo, que Tegmark es profesor en el MIT y pertenece a la dirección científica del Instituto de Cuestiones Fundamentales. Y que, como habéis visto en estos dos vídeos, sus postulados sobre la clasificación de tipos de universos paralelos son muy conocidos en la comunidad científica. Y bueno, para acabar, un resumen de los multiversos que hemos tratado. Hemos hablado del multiverso mosaico, un multiverso que es muy posible si nuestro universo es realmente infinito y uniforme. También hemos hablado del multiverso inflacionario, un multiverso que es bastante probable si la teoría inflacionaria es cierta. Y en este momento, la inflación es nuestra mejor explicación para el Big Bang. Después hablé del multiverso de selección natural cósmica, una idea ingeniosa pero involucra bastante física especulativa, y por eso hay muchas preguntas sin respuesta. Del cuarto multiverso que os he hablado es el multiverso Brana, un multiverso aún más especulativo porque solo pueden existir si existen todas esas dimensiones adicionales, y no hay evidencia directa de todo eso. Y del último de que te he hablado ha sido el multiverso cuántico, que es posiblemente la interpretación más simple de la teoría cuántica, pero que también está vagamente definida y conduce a una visión incoherente de la individualidad. Y nada, ¿y tú qué piensas de todo esto? ¿Es algo que te inquieta? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estos dos vídeos sobre multiversos? ¿Os ha molado? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.